El día de hoy, chicos, vamos a continuar con la capacitación en las temáticas que corresponden a la parte de dominio científico, para lo cual vamos a enfocarnos 100% en una temática importante dentro de la parte de biología, ¿sí? Muchos de ustedes me habían comentado, me habían dicho, si es que vamos a revisar la parte de biología, pues sí lo vamos a hacer. Vamos a ver aquí en este momento uno de los temas que tiene más incidencia y lógicamente a veces un poquito de dificultad al momento de interpretar las preguntas que se plantean, ¿sí? Y estamos hablando de la herencia y genética. Es un tema muy interesante dentro del aspecto analítico de las preguntas, por lo que vamos a ir viendo los aspectos más básicos, más fundamentales. No vamos a profundizar, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con este tema, porque ustedes bien saben que al hablar de herencia y genética estaríamos hablando de un sinfín de temas, ¿sí? Que están dentro de este, pero vamos a hacer lo más puntuales posibles. Lo que realmente necesitan saber, eso es lo que vamos a explicarles, ¿sí? ¿Saben cuál es en este caso la metodología de trabajo? Cualquier inquietud, duda, pregunta que ustedes tengan, tranquilamente pueden hacerlo por los diferentes medios que manejamos en el Zoom, ¿sí? Y vamos a comenzar. Para hablar de lo que es herencia y genética, primero vamos a puntualizar, chicos, ciertos términos que son muy importantes que ustedes conozcan, porque dentro de lo que es este tema van a encontrarse mucho con estos términos que ustedes deben conocer al 100%, porque así ustedes tienen ya una idea de lo que están mencionando dentro de lo que es herencia y genética, ¿sí? Vamos entonces a hablar de estos temas. Para ir viendo este glosario de términos, vamos a comenzar primerito con lo que es un cromosoma. Un cromosoma, chicos, es aquella estructura que forma parte principalmente del núcleo de la célula y que transporta fragmentos largos de ADN. ¿Sí? Un cromosoma es una pequeña, minúscula estructura, microscópica estructura, donde se alberga todo nuestro material genético. ¿Sí? Todas las cadenas largas que nosotros tenemos de ADN están albergados dentro de los cromosomas. Lógicamente que al ser una estructura muy pequeñita, ¿no es cierto? Minúscula, microscópica, y nosotros tener montones y millones de cadenas de ADN, entonces estas se encuentran apretadas, se encuentran compactadas dentro de los cromosomas, ¿sí? A eso se define un cromosoma, como una estructura que transporta los fragmentos y las cadenas largas de ADN que nosotros poseemos, ¿sí? Otro término que puede salir a la luz en este caso también es lo que nosotros conocemos como un gen. ¿Qué es un gen? Un gen, chicos, es una pequeña parte o un segmento corto del ADN, ¿sí? Cuando ustedes toman una cadena larga de ADN, ¿sí? Supongamos, y le quitan una pequeña partecita, un pequeño fragmento, una pequeña porción, a eso nosotros lo definimos como un gen, un fragmento corto o un pedazo o un trocito pequeño de toda una cadena larga de ADN, ¿sí? Eso es un gen. Ahora, para que ustedes tengan, ¿no? Lógicamente, este tipo de términos, más o menos ya en su cabecita, aquí les pongo una imagen. Ahí en la imagen que ustedes observan, tienen un cromosoma. Los cromosomas, anatómicamente así hablando, tienen esa forma, como una forma más o menos como que de X, ¿sí? Tienen prácticamente dos cromatidas, que son los bracitos de los cromosomas, unidos por un centrómero, que es la parte central. Si nosotros miramos dentro del cromosoma, vamos a encontrar los fragmentos y cadenas largas de ADN, ¿sí? Todas las cadenas largas están dentro de los cromosomas. Y si es que nosotros tomamos una pequeña parte o una pequeña porción de esa cadena larga del ADN, prácticamente estamos hablando de un gen, ¿sí? Y ustedes saben que el gen es la unidad básica prácticamente de la transmisión de toda la información genética, ¿sí? Toda información genética, toda característica, tanto física, morfológica, fisiológica, incluso de carácter y de comportamiento, son transmitidos por los genes, ¿sí? Prácticamente los genes son los que transmiten
todo tipo de información, de padres a hijos, ¿sí? Esos son los dos primeros términos que yo necesito que ustedes identifiquen más que todo, lo que es un gen y lo que es un cromosoma, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta tal vez hasta aquí? Muy bien. Ahora, el otro término que me interesa a mí que aprendan es lo que se conoce o significa un alelo, ¿sí? Un alelo, chicos, es un conjunto de genes que codifican las mismas características. Ustedes saben que dentro de la genética, de lo que es herencia y genética, para identificar genes, alelos, se utilizan las letras del abecedario, ¿no es cierto? Cualquier letra, la que ustedes quieran. Los alelos, por lo general, suelen estar identificados con letras, ¿sí? Entonces, supongamos que en uno de los bracitos del cromosoma, ¿sí? En una de las cromatidas del cromosoma, se encuentran estos alelos. Tienen el alelo A y el alelo B. Definimos a un alelo como el conjunto de genes que codifican las mismas características. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, perdón, que hablamos del alelo A mayúscula. Supongamos que tenemos el alelo A mayúscula y que todos los genes, todos, absolutamente todos los genes que se encuentran dentro del alelo A mayúscula, todos ellos codifican la misma característica. Supongamos el color de ojos verdes, ¿sí? Entonces, todos los genes que se encuentran dentro de este alelo, todos los genes, esos genes, tienen la misma información para los ojos verdes. A eso se refiere con un alelo, un conjunto de genes que codifican las mismas características, ¿sí? Supongamos, de la misma manera que tenemos el alelo B, ¿sí? Este alelo tiene un conjunto de genes y digamos que el alelo B codifica el color de cabello castaño o rubio, ¿sí? Entonces, todos los genes que se encuentran dentro del alelo B, todos ellos tienen en este caso la misma información para el color de cabello rubio. Entonces, eso es lo que nosotros definimos como un alelo, un conjunto de genes que codifican las mismas características. ¿Pero por qué? Porque tienen la misma información, ¿sí? A eso definimos nosotros como un alelo, ¿ok? Ahora, ya un poquito más avanzados, nosotros podemos encontrar un término que se conoce como homocigoto. Ahora, dentro de lo que son individuos homocigotos, que van a encontrarse muchos de ellos, muchos términos semejantes a estos dentro de lo que es el tema, definimos nosotros a un individuo homocigoto como aquel individuo que posee en un mismo cromosoma dos alelos idénticos. Por eso se define como homocigoto, ¿sí? Recuerden que el prefijo homo significa igual, ¿no es cierto? Entonces, para un mismo cromosoma vamos a encontrar dos alelos idénticos. Eso es un individuo homocigoto. Y dentro de este tipo de individuos que suelen ser conocidos o llamados como individuos puros, se encuentran dos clases o dos tipos. Por un lado podemos encontrar a los homocigotos dominantes. ¿Cuándo yo sé que un individuo es homocigoto dominante? En pocas palabras, para que ustedes puedan identificar que un individuo es un homocigoto dominante, solo tienen que fijarse en los alelos. Si los alelos representan dos letras mayúsculas, o están representados, más bien dicho, por dos letras mayúsculas, a ellos se los define como dominantes, ¿sí? Y si es homocigoto, las dos letras mayúsculas son idénticas. Ahí yo sé que el individuo es homocigoto dominante, ¿sí? En este caso, no se olvidarán, siempre que vean dos letras mayúsculas iguales, ese es un individuo homocigoto dominante, ¿sí? El otro tipo de individuos homocigotos que nosotros vamos a encontrar son los recesivos. ¿Cómo sé que en cambio es un individuo homocigoto recesivo? Fácil, siguiendo el mismo principio, ¿no es cierto? Que los cromosomas son idénticos.
pero la diferencia radica en que los cromosomas o los alelos, en este caso, perdón, son idénticos, pero en letras minúsculas. ¿Sí? Aquí ustedes pueden observar cómo es que tengo un homocigoto recesivo o cómo identifico un homocigoto recesivo. ¿Sí? Y noten las diferencias. El homocigoto dominante, dos letras en mayúsculas, iguales. El homocigoto recesivo, dos letras en minúsculas, iguales. ¿Sí? Ahí tengo yo la diferenciación entre un individuo homocigoto dominante y recesivo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas, chicos, tal vez hasta aquí? Sí, exactamente. Las letras son minúsculas, ¿no? Para los individuos recesivos. Dominantes mayúsculas, iguales, lógicamente, recesivos minúsculas, ¿no? No, la posición de los alelos no importa, si están arriba o abajo, o en el medio, donde sea. De hecho, en todos los cromosomas, en todo el largo del cromosoma, van existiendo varios alelos y lógicamente que van a ocupar diferentes posiciones, ¿sí? La posición no importa, un por si acaso. Muy bien, ya voy a ese punto. ¿Qué pasaría, como ustedes dicen, en este caso, si es que hay una letra en mayúscula y una letra en minúscula? Aclarando esa pregunta, cuando nosotros tenemos ese tipo de alelos, una en mayúscula y una en minúscula, el individuo se denomina heterocigoto. ¿Sí? Un individuo heterocigoto es aquel que tiene en un mismo cromosoma dos alelos diferentes, lo que ustedes me están mencionando. Ahí ustedes pueden observar este siguiente tipo de individuos. Y ahí existe una letra en mayúscula y una letra en minúscula. ¿Cómo se denominan esos individuos? Heterocigotos. ¿Sí? Existen este tipo de heterocigotos, ¿no? Pero también pueden encontrarse con este de aquí. Ese individuo también es heterocigoto. A pesar de que las dos letras están en mayúsculas, son de diferente tipo, de diferente clase. También es un tipo de individuo heterocigoto. Pero eso sucede cuando hay un tipo de herencia, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero lo que ustedes me preguntan, ¿no? Cuando hay diferentes tipos de alelos, el individuo se denomina heterocigoto. Homocigoto, alelos idénticos, alelos iguales. Dominante, dos mayúsculas, recesivo, dos minúsculas, ¿no es cierto? Heterocigoto, alelos diferentes. Para un mismo cromosoma, los alelos son totalmente diferentes. Uno mayúscula, uno minúscula, o como les menciono, dos mayúsculas, pero distintas. Ese es un individuo heterocigoto. Ahora, en los homocigotos hay el dominante y el recesivo. Lógicamente, el dominante siempre expresa sus características sobre el recesivo. ¿Sí? En el caso del heterocigoto, no existe dominante o recesivo. ¿Sí? Aquí solo hay el individuo heterocigoto. Pero ¿qué característica tiene el heterocigoto? Que siempre prevalece el alelo dominante sobre el recesivo. ¿Sí? Teniendo en caso, suponiendo, por ejemplo, que la letra B mayúscula tenga el color de ojos marrón oscuro. ¿Sí? Siempre los colores oscuros son más dominantes. Y la B minúscula, el alelo B minúscula tenga el color de ojos verdes. ¿Sí? Cuando se cruzan estos individuos, se forma el individuo heterocigoto que tienen aquí. ¿Sí? Justamente me estoy refiriendo a este de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué color de ojos tendría este individuo? Marrón oscuro. ¿Por qué? Porque el alelo dominante siempre prevalece sobre el recesivo. Esa es la diferencia, ¿sí? En los homocigotos dominantes, ellos tienen, por así decirlo, por superioridad, ¿sí? Lógicamente, el alelo dominante. A ellos, todos los alelos dominantes, bueno, en este caso, de los homocigotos dominantes, siempre se van a expresar, ¿sí? En los homocigotos recesivos, como son recesivos, pues sus alelos no se expresan con facilidad. En cambio aquí, en los heterocigotos, siempre el alelo dominante se expresa sobre el recesivo, ¿sí? Como tienen ahí el ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta tal vez?
Los ojos de diferente color. Bueno, eso más que una herencia genética puede ser también un trastorno, ¿sí? A la heterocromía, como se le conoce a los ojos de diferente color, suele suceder por a veces un trastorno de la melanina en las personas, ¿sí? Pero comúnmente eso sucede más en animalitos. Tú puedes fijarte que en perros o gatos, por ejemplo, que es más común, tienen ojos de diferente color. En los seres humanos también puede suceder eso. No es muy frecuente, ¿sí? Pero eso no es algo que se derive 100% de los genes, ¿ok? Ya, muy bien. ¿Qué pasaría con el heterocigoto, perdón, que les presenté en la parte superior? Ese es un tipo de herencia, ¿sí? Ya les voy a indicar cuáles son los tipos de herencia que manejan ese tipo de alelos. Pero en este caso pueden ocurrir dos opciones. La primera es que se expresen las dos características de ambos alelos, o la segunda es que se mezclen las características de ambos alelos, ¿sí? Eso es, en este caso, la probabilidad que puede suceder cuando existen ese tipo de heterocigotos con dos alelos dominantes, ¿sí? Que se mezclen los dos o que se expresen los dos, ¿sí? Ya les voy a indicar más adelante cuál es el tipo de herencia que ellos pueden tener, ¿sí? Déjenme ver por aquí más. Cuando son dominantes hablamos, no. En el caso de los mellizos no significa que sean dominantes o porque los genes son dominantes que se tienen mellizos, no. Esos son prácticamente fenómenos que ocurren al momento del desarrollo una de la fecundación, ¿sí? Y dos del desarrollo embrionario. Cuando sucede el caso de gemelos o mellizos, como tú me dices, puede suceder por dos cosas, pero nada tienen que ver ahí los alelos o los genes, ¿sí? La primera puede ser que, en este caso, la madre, ¿sí? Maduró dos óvulos a la misma vez que fueron fecundados por dos espermatozoides, donde ahí se forman los mellizos, ¿sí? O en los gemelos, en este caso, puede ser que un solo óvulo fue fecundado por dos espermatozoides y ahí se dividen dos y se forman los gemelos, ¿sí? Pero eso nada tiene que ver, un por si acaso, con los genes y los alelos. No es porque una persona tenga los alelos o genes dominantes, quiere decir que pueda tener mellizos o gemelos. No, nada tiene que ver eso aquí, un por si acaso, ¿no? Los síndromes ocurren por trastornos, ¿sí? Trastornos o mutaciones genéticas. Eso es muy aparte de esto, por si acaso, ¿no? Claro que hay cierto tipo de síndromes que son más dominantes que otros, ¿sí? Pero eso ocurre por trastornos genéticos, que igual le vamos a explicar más adelantito. Vamos a continuar, ¿no? Ahora, otro término que es importante que ustedes conozcan y manejen es lo que conocemos como genotipo. Sé que muchos de ustedes prácticamente habrán escuchado lo que es el genotipo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del genotipo, estamos hablando de todas las características genéticas internas, prácticamente la información genética que posee un individuo y dónde se encuentra en el ADN, ¿sí? Eso es el genotipo, toda la información genética que nosotros tenemos impresa en nuestro ADN. Muchos de nosotros conocemos el genotipo como lo que no se puede ver. ¿Por qué? Porque lógicamente se encuentra en nuestro interior. Todo el código genético está en el interior de nuestras células prácticamente, ¿sí? Ahora, el fenotipo, en este caso, es todo lo que sí se puede ver. ¿Por qué? Porque son todas las características físicas expresadas por el genotipo, ¿sí? Nuestros genes codifican todas las características externas físicas que nosotros tenemos. El color de cabello, el color de ojos, incluso el de la piel, etcétera. Todas las características físicas externas que tú puedes saber, en este caso puedes ver y tener, dependiendo de cada uno de ustedes, es lo que nosotros definimos como fenotipo, ¿sí? Esas son las diferencias entre genotipo y fenotipo, ¿ok? Esos son los términos que yo necesito que ustedes manejen muy bien.
cromosoma, gen, alelo, homocigoto, heterocigoto, genotipo y fenotipo. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Sí, los mellizos y gemelos no son hereditarios. Claro que en ciertas familias hay una tendencia que tengan mayor probabilidad de tener, pero no significa que eso sea hereditario. Incluso eso puede suceder al azar. No es que una familia puedan tener eh, hereditariamente mellizos. No, eso es al azar, por si acaso, ¿no? Vamos a continuar entonces, ¿no? Ahora, una vez analizados estos términos, ¿sí? Que son importantes para que ustedes puedan ir identificando y más que todo, ampliando lo que es la herencia genética, ¿no? Vamos a revisar las leyes de Mendel. En este caso, las leyes de Mendel, ¿sí? Son importantes dentro de esta temática, porque si ustedes analizan y recuerdan, el precursor o el padre de la genética es Gregor Mendel, ¿no es cierto? Él con sus estudios realizados dentro de lo que es el cruzamiento de ciertos tipos de especies vegetales, realizó estas leyes de Mendel, propuso las leyes de Mendel, que más o menos nos dan cierto tipo de pautas o de ideas de cómo es que se transmiten las características genéticas, ¿no es cierto? Vamos a ver las dos primeras leyes de Mendel, ¿sí? Tomando en cuenta que son las que más se trabajan dentro del examen. Eso es lo que vamos a ver ahorita y necesito que presten mucha atención. Inquietudes, dudas o preguntas, pueden hacerlo tranquilamente, ya saben, ¿no? Para las leyes de Mendel, lo primero que vamos a estudiar aquí es la ley de la uniformidad. La primera ley de Mendel, conocida como la ley de la uniformidad. Y esto de aquí es importantísimo, ¿sí? Al hablar de uniformidad, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? Uniformidad, igualdad, ¿sí? Eso es lo que sucede en la primera ley de Mendel. Para más o menos que tengan ustedes una idea de cómo sucede esto. Vamos a cruzar a nosotros, ¿sí? Si tendríamos la oportunidad, podríamos cruzar dos razas puras homocigotas, ¿sí? Ya saben que es un homocigoto. Vamos a cruzar dos razas puras homocigotas para cualquier carácter, para cualquier característica. Ahora, cuando nosotros cruzamos a esos individuos, los descendientes resultantes de este cruce son todos iguales. Eso es uniformidad, una igualdad, ¿sí? Tanto en el fenotipo como en el genotipo de los individuos, ¿sí? Si ustedes cruzan, incluso si es que por A o B circunstancias llegaran a cruzar a dos individuos homocigotos puros, razas puras, independientemente de la característica que tengan, la descendencia o la primera generación que tengan estos individuos, todos van a ser igualitos, absolutamente todos, ¿sí? Tanto en el fenotipo como en el genotipo, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo se cumple esta ley. Vamos a hacer el mismo ejemplo que utilizó Mendel de las vainas, ¿no es cierto? Tenemos ahí dos vainitas de diferente color, pero como pueden ver, una es homocigoto dominante, ya saben cómo identificar eso, y la otra es homocigota recesiva. Dos razas puras, ¿sí? Dos razas puras para un determinado carácter, el color. La dominante, si ustedes se dan cuenta, es amarilla y la recesiva es verde. ¿Qué pasa si es que nosotros cruzamos a estos dos individuos? Vamos a hacer el cruce con el diagrama o cuadro de Punnett que se utiliza para los cruces genéticos, ¿no? Ahí tenemos el cruce. Ustedes pueden observar claramente cómo la primera generación o la descendencia de este cruce son todos igualitos, idénticos, ¿sí? Ahora, primero vamos a analizar el genotipo de este cruce. Analicemos el genotipo. Si ustedes analizan a estos individuos, tienen dos alelos diferentes, uno en mayúscula y uno en minúscula. ¿Cómo se llamaban aquellos individuos que tenían esa característica en los alelos?
uno en mayúscula y uno en minúscula. Son los individuos heterocigotos, ¿sí? Y como ustedes bien saben, ¿no es cierto? Prácticamente, si nosotros hacemos los cálculos, por así decirlo, los 4 son prácticamente heterocigotos, en porcentaje, estaríamos hablando de un 100%. 100% heterocigotos. ¿Sí? Tenemos 100% heterocigotos. Se cumple la ley de la uniformidad. Todos son iguales. Ahora, analicemos el fenotipo. Si analizamos el fenotipo, ¿qué características físicas tendrían estos individuos? Como yo les mencioné, cuando tenemos individuos heterocigotos, el alelo dominante, o los genes dominantes que pertenecen al alelo dominante, en este caso A mayúscula, ¿verdad? Siempre prevalecen sobre el recesivo. ¿Qué color tiene el alelo o el gen dominante? Amarillo, ¿verdad? Entonces, estos 4 individuos tienen el color amarillo, ¿sí? Vuelvo y repito, el alelo dominante siempre prevalece sobre el recesivo. Ya sabemos que el recesivo en este caso es verde, ¿no es cierto? Y el dominante es el amarillo. Como vemos claramente que los individuos son heterocigotos, el alelo dominante siempre va a prevalecer sobre el recesivo. El amarillo aquí prevalece sobre el verde. Entonces, si los 4 tienen el alelo dominante, ¿sí? Sobre el recesivo, pues lógicamente son 100%, ¿verdad? Amarillos. Y como ven, se cumple la ley de la uniformidad, tanto en el genotipo como en el fenotipo de esta generación. ¿Entendido, chicos? Entonces, cómo ustedes pueden analizar y distinguir más que todo prácticamente las características de la ley de la uniformidad. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, tal vez? Muy bien. Fenotipo, Paola, nosotros definíamos en este caso como los individuos, bueno, perdón, fenotipo, las características físicas externas, ¿sí? Que se observan a simple vista. Eso es el fenotipo, todas las características físicas externas que se observan a simple vista, color de ojos, de cabello, etcétera. Eso es fenotipo, ¿no? Ok, entonces, en resumen, al hablar de la ley de la uniformidad, la primera ley de Mendel, hablamos de un cruce entre dos individuos homocigotos puros, como pueden ver, uno dominante de color amarillo y uno verde, que es recesivo, ¿no es cierto? Cuando hacemos el cruce de estos individuos, ustedes pueden observar claramente que en la primera generación, todos los descendientes son exactamente iguales, 100% iguales, ¿sí? Que corrobora la ley de uniformidad. En este caso, si analizamos el genotipo, vemos que los 4 individuos resultantes del cruce son heterocigotos. ¿Por qué? Porque tienen alelos diferentes. Uno dominante y uno recesivo, ¿sí? En este caso, el fenotipo también es igual en los 4 descendientes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el alelo dominante, que es amarillo, siempre prevalece sobre el recesivo, que es verde, ¿no es cierto? Entonces, aquí todos son 100% amarillos, ¿sí? Eso es lo que representa la ley de la uniformidad, ¿sí? ¿Dudas o preguntas antes de continuar? A ver, la ley de la uniformidad habla de los padres, ¿sí? Cuando cruzamos dos padres, en todo caso, homocigotos dominantes, se obtiene una descendencia. La descendencia son los hijos, ¿sí? Si ustedes son descendientes de quién, de sus padres, pues obviamente, ¿no es cierto? Por eso es que hacemos el análisis en la descendencia, porque estamos cruzando dos padres o progenitores homocigotos dominantes para ver qué resultado tienen, ¿sí? Y el resultado en este caso son los descendientes, pues, los hijos.
No puedo hacer el análisis del genotipo y el fenotipo con los padres. Yo ya sé qué características tienen los padres. Yo necesito ver qué características tienen los hijos, ¿sí? Un por si acaso. Eso tienen que ver en la ley de la uniformidad. La generación resultante, ¿sí? ¿Qué características tiene la generación resultante? En este caso, los hijos de estos progenitores. No es que un por si acaso, y pueden confundirse, sí sé, muchas personas. Si claramente dice el texto que son homocigotas, ¿por qué estoy haciendo el análisis de los heterocigotos? Porque esos son los resultantes, ¿sí? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Nunca, nunca ustedes van a ver, en este caso de cruces, que en este caso se pidan las características de los padres. En algunos ejercicios tal vez, ¿sí? Dependiendo. Pero de ahí, ustedes siempre van a analizar en este caso la descendencia de los cruces, ¿sí? No los padres, los hijos en todo caso, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? ¿Qué otra pregunta tengo? Si sale un verde, ¿sí? Eso va a ser en la segunda ley. Ya les voy a indicar la segunda ley. Para la segunda ley de Mendel, un por si acaso, ¿no? Para la segunda ley de Mendel vamos a utilizar a estos dos individuos, ¿sí? No se olvidarán. Estos dos individuos vamos a cruzarlos en la segunda ley de Mendel. Ya saben qué características tienen un por si acaso, ¿sí? La segunda ley de Mendel, chicos, es conocida como la segregación de caracteres. Y esta palabra también es importante, segregación. ¿Qué significa segregación? Separación, diferenciación prácticamente, ¿sí? Eso es clave, porque en la segunda ley de Mendel va a ser todo lo opuesto o todo lo contrario a la primera, ¿sí? Miren lo que sucede. Para la segunda ley de Mendel nosotros vamos a cruzar a los dos individuos heterocigotos de la primera generación, a los dos que les indiqué. Y si cruzamos a estos dos individuos, vamos a ver que los descendientes presentan diferencias. Ya no son iguales como en la primera, ahora son diferentes, tanto en el fenotipo como en el genotipo. ¿Sí? Ahí se cumple la ley de la segregación, porque ya no son idénticos, ahora son diferentes. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Tomamos a los dos individuos, heterocigotos, perdón, de color amarillo. Recuerden que estos dos eran los resultantes de la primera generación, ¿sí? Los heterocigotos de color amarillo. Cruzamos a estos dos individuos y vuelvo y repito, el análisis no lo voy a hacer en los padres, lo voy a hacer en los hijos, porque esta es la generación resultante. Prácticamente sería la segunda generación, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar cómo es muy evidente que ya no son iguales, ahora son diferentes. Tal vez habrá por ahí unos 2 que 3 iguales, pero de ahí son la mayoría diferentes, ¿sí? Miren ustedes, vamos a analizar el genotipo de este cruce. Primerito hagamos el genotipo, ¿ok? En el caso del genotipo, vamos parte por parte. Este individuo de aquí, lo voy a encerrar en el color, bueno, hagámoslo así. ¿Sí? Este individuo de aquí. Si ustedes observan, tiene dos alelos idénticos en mayúscula. ¿Qué significa? Que es homocigoto dominante. ¿Sí? Como es 1 de 4, representa en porcentajes, obviamente, el 25%. ¿Verdad? 25% homocigoto dominante. ¿Sí? Y pongámoslo así, para que ustedes lo identifiquen. Ahora, me voy con estos dos de aquí. Estos tienen alelos diferentes, uno en mayúscula y uno en minúscula. ¿Qué significa? Que son heterocigotos, ¿no es cierto? Como son 2 de 4, la mitad, lógicamente, en este caso sería el 50%. 50% heterocigotos. ¿Sí? Y les voy a poner aquí A para que lo identifiquen. Y por último, ¿sí? Vamos a observar este de aquí. Ese individuo, ¿qué características tiene? Dos alelos idénticos
homocigoto, pero son en minúsculas. ¿Qué significa? Que es recesivo. Como tiene, bueno, representa 1 de 4, lógicamente que sería el 25% restante. 25% homocigoto recesivo. ¿Sí? Pongamos así para que lo identifiquen. Ahí tienen ustedes el genotipo de este cruce. Y como pueden observar, claramente se cumple la ley de la segregación de caracteres. ¿Por qué? Porque ya son totalmente diferentes. Ustedes pueden observar que ya son diferentes, ya no son iguales. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar el fenotipo. ¿Qué fenotipo tendrán estos individuos? Ahí les quiero ver. Si ustedes analizan el fenotipo, pueden observar claramente lo siguiente. Este individuo, el homocigoto dominante, lógicamente, como es homocigoto dominante, él va a ser 100% amarillo, ¿no es cierto? Él tiene los alelos dominantes. ¿Qué color eran los alelos dominantes? Amarillos, ¿no es cierto? En este caso. Ahora, vamos a los heterocigotos. En los heterocigotos, ustedes saben que siempre el alelo dominante, en este caso la A mayúscula, prevalece sobre el recesivo. ¿Qué color tenía el alelo dominante? Amarillo. Aquí siguen siendo amarillos, ¿sí? Eso nunca va a cambiar. En el caso de los heterocigotos, el gen o el alelo dominante siempre prevalece sobre el recesivo. El alelo A mayúscula es de color amarillo, entonces siempre van a seguir siendo amarillos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, tengo 3 individuos amarillos. 3 de 4 representan el 75%. 75% amarillos. ¿Sí? Tengo ya esto. Y el último individuo, el homocigoto recesivo. Este individuo tiene los alelos recesivos. ¿Qué color tenían los alelos recesivos? O más bien dicho, el alelo recesivo, verde. Por ende, este último individuo va a ser de color verde. ¿Sí? Y aquí vuelve a aparecer el gen recesivo, el color verde. Y como es 1 de 4, pues representa el 25% restante. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes el fenotipo y el genotipo. Y como podrán fijarse, se cumple la ley de la segregación de caracteres. ¿Sí? ¿Entendido, chicos, entonces? Muy bien. ¿Sí? Me alegro muchísimo. Han estado pilas. Muy bien, ¿sí? Bueno, no es que al mezclar homocigotos, bueno, sí, la primera ley, si tú mezclas homocigotos dominantes y recesivos, cabe la aclaración, homocigotos dominante y recesivo se obtienen heterocigotos, eso siempre va a ser así, ¿sí? Pero cuando sean homocigotos, uno dominante y uno recesivo, ¿sí? Pero si tú mezclas, en este caso, heterocigotos, no siempre van a obtenerse homocigotos, como puedes ver, ¿sí? Ahí tú tienes un cruce entre dos heterocigotos. Y la mitad se puede decir que son, en este caso, homocigotos y la otra mitad heterocigotos, ¿sí? Si es que hubiéramos hecho el análisis así, a simple vista, superficialmente, estos dos eran homocigotos, 50%, y los otros dos eran heterocigotos, por el otro 50%, ¿sí? Pero yo les hice un poco más detallado. ¿Por qué? Porque en los homocigotos existen dos tipos, el dominante y el recesivo, ¿sí? Podríamos decir eso, un por si acaso, pero no. Recuerda que en este caso de los heterocigotos, en el cruce de los dos heterocigotos no es que se obtenga solo homocigotos, no. Siempre tienes que ver qué características genotípicas resultan más que todo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta tal vez? La primera y segunda ley, diferencias, radican en las características de los individuos. En la primera ley todos son iguales, ¿sí? Como lógicamente el nombre mismo lo dice, la ley de la uniformidad, todos son iguales. En la segunda ley, la característica es que son diferentes,
Sí, por eso se llama ley de la segregación. Esa es la diferencia entre la primera y la segunda ley. Vamos a ver otra. Listo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. A eso voy ahorita. ¿Qué características surgen si es que las dos son heterocigotas mayúsculas? Eso es lo que voy a hacer a continuación, ¿sí? Pero está entendido y claro entonces las dos leyes de Mendel. Lo importante aquí es que sepan identificar las características de cada una de las leyes. Eso es lo fundamental, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Son tres leyes, pero solo vamos a ver dos por el tiempo, ¿no? Y porque se toman más en cuenta las dos. Ahora, una vez analizadas las leyes de Mendel, vamos a estudiar las diferentes o los diferentes tipos de herencia que nosotros encontramos. Tomando en cuenta, lógicamente, que los genes juegan un papel muy importante en la transmisión y herencia de las características físicas de los individuos y genéticas, no siempre se transmiten de la misma manera, obviamente. Eso es algo que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Entonces, por esa misma razón es que existen diferentes tipos de herencia, ¿sí? Dependiendo de cómo son los genes y de qué forma se transmiten, vamos a encontrar algunos tipos de herencia, ¿sí? Vamos a comenzar por las más sencillitas. Y aquí está lo que ustedes me preguntaban. ¿Qué sucede cuando se cruzan, en este caso, o cuando se obtienen individuos heterocigotos, pero con las dos letras mayúsculas? ¿Sí? Eso se denomina un tipo de herencia que se llama codominante. ¿Sí? En la herencia codominante, chicos, nosotros vamos a cruzar a los dos padres homocigotos, pero dominantes. ¿Sí? Cuando tú cruzas dos individuos homocigotos dominantes, para cualquier carácter, aquí se expresan las características físicas de ambos progenitores. ¿Sí? Ese es un tipo de herencia que ustedes me decían, la herencia codominante. ¿Sí? El ejemplo más típico es el de las vacas y de los toros. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado de los becerros ruanos, ¿no es cierto? Que es un becerrito que es manchado prácticamente. ¿Sí? Generalmente es de color blanco con castaño. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Cuando ustedes cruzan, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo que tienen en pantalla. Una vaca blanca dominante, como ustedes pueden ver aquí, la vaca es homocigoto dominante, y un toro negro dominante, igual, ¿sí? El resultado de ese cruce, en primer lugar, se obtiene una descendencia heterocigota. Genotípicamente ellos son heterocigotos. ¿Por qué? Porque tienen aquí los dos genes alelos diferentes, ¿no es cierto? Pero físicamente ellos comparten o expresan las características de ambos padres. Es por eso que nacen manchados, blancos con negro, ¿sí? Esa es una de las opciones que puede ocurrir cuando se cruzan este tipo de individuos, ¿sí? Dos individuos homocigotos dominantes se cruzan y la descendencia expresa las características físicas de ambos progenitores, ¿sí? Por eso es que nacen manchaditos, blanco con negro, ¿sí? Esa es la herencia codominante. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué dice? No, ese no. Este no es un ejemplo de herencia codominante, un por si acaso, ¿sí? Los perros dálmatas no es que se mezclen un por si acaso un perro blanco con un negro para tener ese tipo de características. Esa característica ya viene impresa en los genes de esa raza de perros, ¿sí? En ese caso, los dálmatas ya tienen impresos la mancha de su pelaje, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, no es que para tener un dálmata tú siempre vas a cruzar un perro blanco y una perrita negra. Entonces, no, no es así. ¿Sí? Estas son características ya impresas en los genes, un por si acaso, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan tal vez?
¿No? ¿Todo claro y entendido? Muy bien. El otro tipo de herencia es la intermedia. La intermedia es muy similar a la codominante, ¿sí? Aquí también vamos a cruzar a dos individuos puros, homocigotos, dominantes, ¿sí? También vamos a cruzar a estos dos individuos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí no se expresan las características de ambos padres. Aquí se mezclan las características físicas de ambos progenitores, ¿sí? En la codominante se expresan las dos características. Aquí se mezclan las características y por ende se genera un nuevo fenotipo, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Supongamos, ¿no? Que tenemos en este caso dos flores. Una roja dominante, como pueden apreciarla aquí, y una blanca que también es dominante, ¿sí? Si se cruzan estos dos individuos homocigotos dominantes, ¿sí? Como pueden ver, se mezclan las características de ambos progenitores. Si ustedes mezclan el rojo con el blanco, pues lógicamente el resultado va a ser de una flor rosa, ¿sí? Mezcla de ambas características de ambos progenitores y resulta de un nuevo fenotipo, ¿sí? ¿Qué fenotipo? Rosado. Ahí yo me doy cuenta que la herencia es intermedia, ¿sí? En este caso, ¿por qué razón se llama intermedia? Porque si ustedes ponen a consideración los colores de las flores, ¿sí? El rojo y el blanco serían características extremas y el rosado es intermedia. ¿Por qué? Porque es la mezcla de ambas características. Por esa razón se denomina herencia intermedia. Y siempre va a suceder eso, ¿no? Con este tipo de herencia. Siempre cuando los dos padres sean homocigotos dominantes y la descendencia mezcle las características de ambos progenitores, a eso se le conoce como una herencia intermedia. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Eh, bueno, parten del mismo principio, la intermedia, la codominante. La diferencia está en cómo se expresan las características físicas. Si tú te das cuenta, en la codominante se expresan las dos, ¿sí? Por eso es que nacen manchaditos. Pero en la intermedia se mezclan las dos, ¿sí? Pueden partir de los mismos padres, por así decirlo. La diferencia radica en cómo se expresan las características. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Cómo sería el cruzamiento en aves? Es igual, o sea, en animalitos, en plantas, incluso en el ser humano, pues se identifican de la misma manera. ¿Sí? No noto la diferencia ahí. Y tengo otra pregunta. No, no, en el caso de la codominante, no podríamos hablar de los seres humanos, por si acaso, no es que porque hay personas que tienen la piel de diferente color, significa que son, en este caso, ejemplos de una herencia codominante. Teniendo en cuenta que si es que lo que tú me estás mencionando es una enfermedad, es el vitiligo, ¿sí? Y el vitiligo es un trastorno de la melanina, pero eso no tiene nada que ver con la herencia codominante, un por si acaso. No es porque tal vez se crucen dos personas, una de color, qué sé yo, de color de piel, de una tez morenita y otra que sea de tez blanquita, significa que va a suceder eso. No. En ese tipo de situaciones se expresa más la herencia intermedia, porque si tú te has fijado, puede haber personas que tengan padres, qué sé yo, un padre morenito y un blanquito y tienen una tez trigueñita. ¿Por qué? Porque es una mezcla de ambas características, ¿no es cierto? Eso puede ser una herencia intermedia. Pero de ahí que lo que tú me mencionas sea una codominante, no. Eso es una enfermedad, por si acaso, el vitiligo, ¿no? Aquí tengo otra pregunta que dice,
A ver, no, una cosa, sí, eso es muy importante aclarar. Sí hay muchas personas que somos muy, muy detallistas a veces, ¿no? Pero no es que solo en las plantas se da la intermedia, o solo en los animales, en las vacas, en este caso se da la codominante. Solo son ejemplos, ¿sí? Pero en cualquier especie se puede dar ese tipo de herencias, un por si acaso, ¿sí? Para que lo tengan muy claro. Ah, si los dos son de piel morena y tienen un hijo blanco, eso también es expresado por los genes, ¿sí? Si tú analizas el diagrama de pedigrí de esa persona, puedes encontrar que en una generación hubo un descendiente o un antepasado de tez blanca. Y bueno, esos son genes que se van transmitiendo. Hasta la quinta generación se pueden apreciar características, ¿no? Entonces, son características que se pueden transmitir en los genes, un por si acaso. ¿Qué otra pregunta tengo? Vamos a continuar, ¿no? Si no contesto algunas preguntas, mil disculpas, pero tengo que avanzar. Creo que la mayoría ya les he contestado. Ahora, el otro tipo de herencia que podemos encontrar, y ojo con esta, este tipo de herencia se liga al sexo, ¿sí? ¿Por qué razón? Hay cierto tipo de características, incluso enfermedades, que están ligadas al sexo, ¿sí? Y es porque únicamente participan los cromosomas sexuales. Ustedes saben que los seres humanos somos diploides. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pares de cromosomas. En total tenemos 23 pares, ¿sí? El número 23 es el par sexual. ¿Cómo se define? Lógicamente, en las mujercitas el par sexual es XX y en los hombres es XY, ¿no es cierto? Esos son los cromosomas sexuales. Hay cierto tipo de enfermedades, comúnmente enfermedades, que se transmiten por estos cromosomas, ¿sí? Hay la mayor cantidad de enfermedades que son ligadas al cromosoma X, ¿sí? Y por esa razón, las mujeres únicamente o en su gran mayoría suelen ser portadoras de las enfermedades, ¿sí? Pero los hombres, en cambio, suelen padecer las enfermedades. Me explico de mejor manera y lo voy a hacer con un ejemplo. La hemofilia, por ejemplo, es una enfermedad que es ligada al sexo. ¿Por qué? Porque la hemofilia solo padecen los hombres, ¿sí? Los hombres son los que padecen la hemofilia. Dicho sea de paso, la hemofilia es una enfermedad que afecta al factor de coagulación de la sangre, ¿sí? Cuando los hombres tienen hemofilia, tienen dificultad para poder coagular su sangre y a veces pueden morir desangrados, ¿no? Esa es la hemofilia. En este caso puntual, este tipo de enfermedad está ligada al cromosoma X, ¿sí? Y es por esa razón que las mujeres solo son portadoras de la enfermedad. ¿Qué significa ser portadora? Que tiene el cromosoma o el gen afectado o dañado, pero no padece de la enfermedad, ¿sí? En cambio, el hombre sí la padece, él sí tiene la enfermedad, ¿sí? En pocas palabras, cuando nosotros hablamos de una herencia ligada al sexo, como su nombre mismo lo indica, o bien los hombres o bien las mujeres padecen de una enfermedad. Por ejemplo, en el caso que les menciono, ¿no es cierto? De la hemofilia. Solo los hombres padecen hemofilia. Las mujeres solo portan, en este caso, el, el cromosoma dañado, pero los hombres sí padecen. ¿Sí? Esa es la diferencia, un por si acaso. Supongamos, ¿no? Para hacerles un ejemplo de este tipo de enfermedad. Digamos que la mujer tiene hemofilia y digamos que aquí se encuentra la hemofilia. Le voy a poner con una letrita H en este X, que es el cromosoma dañado. ¿Sí? Ahí tiene la mujer hemofilia. Pero ella no sufre de la enfermedad. Ella solo transporta el cromosoma. Ella es portador. La ventaja de las mujeres es que como tienen dos cromosomas X, para más o menos que entiendan, es como que el cromosoma X sano le cubre al dañado y no deja que se exprese la enfermedad. Esa es la ventaja, ¿sí? En cambio, los hombres, como lamentablemente tenemos el cromosoma Y,
¿no es cierto? No puede ocurrir lo mismo. Si es que el hombre tiene la hemofilia, ¿sí? Aquí sí se expresa. ¿Por qué? Porque la Y no es como que le puede tranquilamente cubrir, ¿no es cierto? Entonces ahí se expresa la enfermedad, ¿sí? La mujer suele ser portadora, el hombre suele padecer de la enfermedad, ¿sí? Y supongamos que la mujer es portadora, ¿ya? En el ejemplo. Ahora, cuando esta pareja tiene hijos, digamos que en este caso, el cromosoma X sano de la mujer pasa a la hija. Y el cromosoma X sano del hombre pasa a la hija. ¿Sí? Y la mujer sana, ni siquiera es portadora, es sana. Pero, ¿qué ocurre si es que el cromosoma dañado, ¿sí? Le traspasa al hombre? Este tiene hemofilia. Y como los hombres, pues somos los que ponemos el sexo, cromosoma Y le traspasa al hijo. Y como ven, el hijo nace con hemofilia, ¿sí? Esa es una enfermedad ligada al sexo. Cuando bien afecta a los hombres o cuando bien afecta a las mujeres, ¿sí? Enfermedades ligadas al sexo. ¿Por qué? Porque solo participan los cromosomas sexuales, ¿sí? ¿Dudas o preguntas, chicos, tal vez? Dice, si tiene mellizos, uno sale con color piel blanca y otro con color blanca. Sí, como te menciono, eso es por los genes, ¿sí? Los genes son los que transmiten las características. ¿Pero por qué? Porque esos genes son transmitidos hasta la quinta generación. Los descendientes, tendríamos que analizar el árbol genealógico de esa persona, el diagrama de pedigrí, para ir viendo cuáles, qué características tenían la descendencia, ¿no? Y ahí ver por qué nacen con esos colores, como tú mencionas. No, a ver, otra cosa. El SIDA no es una enfermedad que se traspase por los cromosomas. El SIDA es un virus, ¿sí? Y ahí nada tienen que ver los cromosomas. El SIDA tú puedes adquirirlo, lógicamente, como una de las enfermedades de transmisión sexual más letales que existen, ¿no es cierto? Pero eso no tiene nada que ver con los cromosomas sexuales, por si acaso. No es que el SIDA se transmita por los genes. Eso sí, tener muy, muy en cuenta eso, ¿no? Claro, exactamente. Ahora hagamos lo que tú me mencionas. Supongamos que es al revés. Supongamos que la X, en este caso con la hemofilia, se traspasa o se transmite a la hija, ¿sí? Y la X sana del hombre pasa también a la hija, ¿sí? La hija sigue siendo portadora, porque como te menciono, aquí no se expresa la enfermedad, ¿sí? Solo se porta la enfermedad, pero no se expresa, ¿sí? Y si aquí, en cambio, ventajosamente, la X sana pasa al hombre y la Y del hombre lo pone el padre, aquí en cambio el hijo nace sano, ¿sí? En esos casos. Como pueden ver, es un juego al azar, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, para que ustedes mismos lo vayan entendiendo, en este caso puntual, lo que ustedes tienen que ir haciendo es identificando. Cuando una enfermedad afecta o bien a un hombre o bien a una mujer, eso es una enfermedad ligada al sexo, ¿sí? En pocas palabras. No, en todas las enfermedades no son así, solo algunas nomás. El síndrome de Down no es una enfermedad ligada al sexo, es una enfermedad, bueno, ya les voy a indicar qué tipo de enfermedad es, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar ya con la otra pregunta. Vamos a continuar, ¿no? Si me faltan preguntas, chicos, trato de contestarles a todos, ¿no? Vamos a continuar. Este es del otro tipo de herencia, ¿sí? La herencia autosómica. Y aquí sí quiero que presten mucha atención. Cuando hablamos de una herencia autosómica, estamos hablando de una herencia independiente de los cromosomas sexuales. Aquí sí no intervienen los cromosomas sexuales. Aquí intervienen los 22 restantes o los 22 primeros cromosomas sexuales. Digo, perdón, cromosomas que nosotros tenemos, ¿sí? Y aquí la característica es que las enfermedades que se transmiten por este tipo de herencia
afectan tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Solo en la herencia ligada al sexo afecta o bien a los hombres o bien a las mujeres. Pero aquí no, en la autosómica afecta a cualquiera, tanto a hombres como a mujeres, ¿sí? Aquí sí cabe el ejemplo del síndrome de Down, que muchos de ustedes me decían. El síndrome de Down sería un ejemplo de una herencia autosómica. ¿Por qué? Porque ustedes claramente pueden observar y apreciar que las personas que nacen con síndrome de Down, pues tienen ambos sexos, ¿cierto? Hombres y mujeres son afectados por esa enfermedad. Entonces, eso es un tipo de herencia autosómica, ¿sí? Ahí nosotros nos damos cuenta de eso. Pero dentro de la herencia autosómica, chicos, hay dos clases o dos tipos. Ojo con esto. Existe la herencia autosómica dominante. Cuando yo me doy cuenta o cuando sé que la herencia es autosómica dominante. Ojo con esto. Para yo saber que la herencia es autosómica dominante, solo me fijo en lo siguiente. Una herencia autosómica dominante siempre, en este caso, necesita y basta y sobra una sola copia del gen para que se exprese la enfermedad. Yo solo necesito una sola copia del gen que esté dañado o mutado para que se exprese la enfermedad en por lo menos la mitad de los descendientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que basta que un padre, ¿sí? Uno de los padres tenga la enfermedad para que por lo menos la mayoría de sus hijos o la mitad lo herede. Ahí me doy cuenta que la herencia es autosómica dominante. ¿Sí? Ese es el ejemplo y la definición más clara que ustedes pueden tener. Cuando tengan un ejemplo de una herencia autosómica dominante, solo fíjense si es que únicamente uno de los padres tiene la enfermedad o el gen mutado y le traspasa por lo menos a la mitad de sus hijos. Eso es una herencia autosómica de ley dominante. ¿Sí? En cambio, el otro tipo de herencia autosómica es la recesiva. ¿Cómo me doy cuenta yo que la herencia es autosómica recesiva? Ojo, aquí, para que la herencia sea autosómica recesiva, necesito dos genes, las dos copias del mismo gen, para que se exprese la enfermedad. En pocas palabras, ¿qué es lo que necesito? Que los dos padres tengan el gen dañado o mutado para que por lo menos uno herede la enfermedad. En este caso, la mayor cantidad de herencias autosómicas recesivas sucede cuando los padres son portadores. Los dos portadores. Si el padre y la madre son portadores, lamentablemente, y como les dije, a veces eso es la suerte, uno de sus hijos heredó los dos cromosomas mutados y padece de la enfermedad. Ahí se expresa la herencia autosómica recesiva. Solo tienen que fijarse en eso. Lo dominante necesito una copia del gen para que se exprese la enfermedad. La recesiva necesito dos copias del gen para que se exprese la enfermedad. Y así ustedes se van dando cuenta fácilmente qué característica tiene cada una de ellas. ¿Sí? Vuelvo y repito, la autosómica no depende del sexo. Aquí afecta tanto a hombres como mujeres. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Sí, la diabetes puede ser un ejemplo. Bueno, los diferentes tipos de diabetes estudios recientes también afirman que puede ser hereditaria, ¿sí? Puede ser adquirida la diabetes también, pero también puede ser hereditaria. Entonces, en ese caso puntual, es un tipo de herencia autosómica, porque tú sabes que la diabetes afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, es un ejemplo de una herencia autosómica en este caso, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? El síndrome de Down depende de la edad. ¿Con la edad te refieres a qué específicamente, Carmen? Las personas con síndrome de Down nacen, o sea, nacen desde el nacimiento, ellos ya aparecen. Incluso desde el desarrollo embrionario y empieza a darse este problema, esta mutación cromosómica, y se forma el síndrome de Down, ¿sí? Si es que te refieres a eso por si acaso, pero específicamente a qué te refieres con la edad. Tengo otra pregunta.
La calvicie es una herencia, sí. La calvicie sí puede ser hereditaria. De hecho, es una de las características genéticas que más se destaca dentro de lo que es eh, los fenotipos de una persona, ¿sí? No, no tiene nada que ver la edad con el síndrome de Down. O sea, si me preguntan o específicamente que las personas adquieren el síndrome de Down con la edad, no. Nacen ya desde el nacimiento, incluso como les menciono, desde el desarrollo embrionario ya empieza a formarse el síndrome, pero no depende de la edad, si es que se refieren a eso, ¿no? Un por si acaso. Los síndromes, bueno, sí, de hecho la mayor cantidad de síndromes tienen que ver con esto, con la herencia autosómica, ¿sí? Porque hay síndromes que afectan tanto a hombres como mujeres, hay otros que en cambio que afectan o únicamente a hombres o únicamente a mujeres. Como tú me mencionas en este caso, Michael, el síndrome de superhembra y de supermacho o de superhombre, en este caso únicamente afecta a hombres o a mujeres, ¿sí? El síndrome de superhembra afecta a las mujeres específicamente. Esa es una herencia ligada al sexo. Y el síndrome de superhombre, en cambio, afecta únicamente a los hombres, ¿sí? Esa es una herencia ligada al sexo, en cambio, ¿sí? Como te digo, para que sea autosómica, debe afectar a los dos por igual. Ahí me doy cuenta que es una herencia autosómica, cuando afecta a los dos sexos por igual. Y en las personas pequeñas, ¿cómo sería? Personas pequeñas. Si te refieres a las personas, bueno, a las personas que sufren enanismo, el enanismo es producto de una alteración de la hormona de la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Entonces, cuando hay un déficit de este tipo de hormonas, las personas sufren enanismo, ¿sí? Pero eso no es una herencia que se expresa en los genes. No, por si acaso. Eso es un déficit de una hormona. No depende de la edad de los padres tampoco de síndrome de Down. No. Personas incluso jóvenes, ¿sí? En edades promedios, dentro del límite de la concepción, pueden tener hijos con síndrome de Down. No depende de la edad. Claro que las personas mayores son más propensas a tener riesgos durante el embarazo, ¿no? Pero no depende del síndrome de Down específicamente, no depende de la edad de los padres. La hernia no. La epilepsia puede nacer una persona con epilepsia y otras también pueden adquirir, puesto que estos son trastornos neurodegenerativos que van acabando con prácticamente la corteza cerebral. Entonces, eso se puede adquirir o se puede también nacer ya. Pero más que todo, eso va apareciendo con el desarrollo de una persona. ¿Sí? Vamos a continuar, ¿no? Déjenme borrar y continuar. Sí, les voy a poner aquí un diagrama donde ustedes pueden identificar cómo es más que todo una herencia autosómica dominante y una recesiva. Porque esto también es muy importante que ustedes analicen. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de una herencia autosómica dominante. Dicho sea de paso, esto de aquí es lo que nosotros conocemos como un diagrama de pedigrí. Ese tipo como que de mapa conceptual, pero no es un mapa conceptual, ¿no? El diagrama de pedigrí muestra, bueno, es un gráfico que muestra la historia familiar y la transmisión de características o enfermedades de generación a generación. Y en este caso, yo puedo identificar un diagrama de pedigrí de la siguiente manera. El hombre siempre se lo identifica con un cuadro y a la mujer siempre con un círculo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el cuadro o el círculo están pintados, como pueden ver aquí? Cuando eso sucede, significa que el hombre o la mujer tienen o padecen de la enfermedad, son afectados, ¿sí? En cambio, como ustedes pueden observar, cuando el cuadro o el círculo que representan al hombre o la mujer están totalmente en blanco, ¿sí? Significa que son sanos, ¿sí? Que no tienen la enfermedad, son los inafectados. Para que lo tengan en cuenta, ¿sí?
Hombre, cuadro, círculo, mujer. Cuadro o círculo pintado, hombre o mujer afectado. Cuadro o círculo vacío, hombre o mujer sanos, en pocas palabras, ¿sí? Ahora, miren ustedes, si analizamos este cruce entre estos dos individuos, ¿sí? Fíjense que aquí el hombre de entrada es sano, ¿sí? Y la mujer tiene la enfermedad, ¿sí? Y cuando esta pareja tiene descendencia, miren cómo de los 4 hijos, 2 tienen la enfermedad, ¿sí? Independientemente del sexo. En primer lugar, ustedes ven que aquí una mujer y un hombre padecen de la enfermedad. Entonces, yo de entrada sé que la herencia es autosómica, ¿verdad? Porque en la herencia autosómica no importa el sexo, tanto hombres como mujeres son afectados. Y si se dan cuenta, uno de los padres tiene la enfermedad para que por lo menos la mitad de sus hijos la hereden. ¿Qué significa? Que basta una copia del gen para que se exprese la enfermedad. Eso significa que la herencia es autosómica dominante. ¿Qué probabilidad existe en esta? El 50%. ¿Sí? Por eso les dije que por lo menos la mitad de sus hijos la hereda, ya eso es dominante. ¿Sí? Y más que todo porque solo un padre tiene, en este caso la madre. ¿Entendido, chicos? ¿Cómo pueden identificar ustedes una herencia autosómica dominante? Eh, si un padre tiene diabetes, ¿puede pasarle a sus hijos? Sí, vuelvo y repito, la diabetes sí puede ser hereditaria, ¿no? Claro, la probabilidad depende del número de hijos, ¿no? Eso también. No es que si es que tiene un hijo, la mitad del hijo va a salir únicamente con la enfermedad. No, depende del número de hijos. En este caso, si tiene 6 hijos, los 3, ¿sí? O más incluso pueden tener o padecer la enfermedad, ¿sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? No. Vamos al ejemplo entonces de la herencia autosómica recesiva. Para la herencia autosómica recesiva, bueno, aquí no está expresada, ¿no? Con un cuadro diagrama de pedigrí. Únicamente observen esto. Como yo les dije, en la herencia autosómica recesiva, por lo general los dos padres son portadores. ¿Por qué? Porque si ustedes identifican, tienen el gen mutado. El gen mutado se identifica con el color rojo, el gen normal con el color azul, ¿sí? Lamentablemente, y aquí sí es como que ya de mala suerte, eso sí les dije, ¿no? Ya en este tipo de casos ya sería hasta mala suerte. Cuando los dos padres son portadores y uno de sus hijos, prácticamente, como pueden observar, hereda los dos genes prácticamente dañados, uno de cada padre, ahí se transmite la enfermedad. Comúnmente pueden ser no afectados y la mayoría solo hasta portadores, pero siempre hay la excepción. Y el 25% de los hijos nacen afectados. Por eso es lo que les dije, por lo menos uno nace afectado en la herencia autosómica recesiva. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo de este tipo de herencias. ¿Sí? La autosómica dominante y la autosómica recesiva. ¿Entendido, chicos, entonces? ¿Alguna duda o pregunta tal vez? ¿Cómo saber si tengo esa enfermedad? ¿Qué enfermedad? Depende de qué enfermedad primero. ¿Y cómo es ese tipo de enfermedad? Pero, ¿qué enfermedad? O sea, ¿qué tipo de enfermedad? Depende de la enfermedad para saber si es autosómica dominante o autosómica recesiva. Y también depende de la enfermedad para que tengas el tratamiento, pues. Eso 100% depende de qué tipo de enfermedad tengas. Eh, la miopía.
No, la miopía no está demostrada 100% que sea hereditaria. Hay personas que tienen sus padres con miopía o uno de sus padres, pero los hijos son sanos. Hay otros casos en que los padres son sanos y los hijos tienen o adquieren miopía. Entonces, no hay un estudio 100% que diga que la miopía sea hereditaria. No, incluso eso también es adquirido más que todo por la exposición que nosotros tenemos en la parte visual, ¿no es cierto? Con los factores ambientales, más que todo. El retraso mental está relacionado con los genes. El retraso mental es una característica de varios tipos de enfermedades, ¿sí? Entonces, depende de la enfermedad para saber si es que está o no ligada a los genes, ¿sí? Y, por ejemplo, el síndrome de Down tiende a tener ese tipo de características. Esa sí es una enfermedad que tiene y está ligada con los genes, ¿sí? Pero hay personas que, por ejemplo, tienen un retraso mental, por así llamarlo, o un nivel de retraso mental por factores que nada tienen que ver con los genes. Un ejemplo de ello suele ser cuando una persona, por ejemplo, tiene, no me acuerdo el término anatómico de esto, pero bueno, para más o menos explicarles, un parto anormal, por así decirlo, ¿sí? Cuando dentro o durante el parto la persona no recibe la oxigenación suficiente, ¿sí? Puede tener algún tipo de retraso mental, puede verse afectados, lógicamente, su cerebro, ¿sí? Igual, las personas que suelen ser prematuras también pueden tener un tipo de retraso mental, pero no porque esté expresado en sus genes, sino porque los factores adversos, lógicamente, hacen que ese tipo de trastornos aparezcan, ¿sí? Un por si acaso. Eh, Cuando sufren del corazón. Sí, hay cierto tipo de enfermedades, en este caso cardíacas, que pueden ser hereditarias, ¿sí? Y transmitidas. Me disculpan un minutito, chicos. Voy a poner a cargar el computador nada más. Sí, el autismo es causado por un... Ese es un síndrome. Sí, el síndrome de Asperger me parece que es el autismo. Eso es causado por un trastorno genético. Ese sí. Vamos a continuar, ¿no? Sé que muchos tienen muchas preguntas. Muchas son interesantes. Pero debemos continuar porque si no, no vamos a alcanzar. Ahora, algo también muy importante dentro de lo que es la herencia genética son las alteraciones genéticas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un tipo de malformación o mal desarrollo dentro de lo que ocurre al momento de la transmisión de los genes, suelen ocurrir este tipo de alteraciones genéticas. Comúnmente, la mayor cantidad de alteraciones genéticas suceden por las mutaciones, ¿sí? Ustedes saben y conocen que una mutación es un cambio permanente en dónde? En el ADN, ¿sí? En el ADN se encuentran todos los genes que nosotros tenemos. Y cuando ocurre una mutación, en este caso en el código genético, aparecen la mayor cantidad de síndromes que ustedes me mencionan y mayor cantidad de enfermedades, ¿no es cierto? Autosómicas, lógicamente. Ahora, en este caso puntual, las alteraciones genéticas pueden clasificarse de dos maneras, ¿sí? Dependiendo del origen de la mutación, ¿sí? Nosotros podemos clasificar a las alteraciones de dos maneras. Ahora, en este caso, tenemos por un lado las alteraciones
genéticas como tales cuando únicamente se afectan los genes, ¿sí? Si nosotros hablamos de una mutación genética, hablamos únicamente a nivel de los genes. Cuando te mencionen un gen en específico o en particular, ahí se da una alteración genética. Por ejemplo, si no estoy mal, el labio leporino es una alteración o una mutación genética que ocurre en el gen IRF6 del cromosoma 1, si no estoy mal, ¿sí? Ahí la mutación es genética. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un gen en específico, ¿sí? Ahí es la mutación genética. El otro tipo de mutación es la cromosómica. ¿Cuándo ocurre la mutación cromosómica? La mutación cromosómica ocurre cuando, lógicamente, se da a nivel de los cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que se ven alterados todos los genes, ¿sí? Que conforman el cromosoma, prácticamente. Ahí nosotros notamos la diferencia entre una mutación genética y una mutación cromosómica, ¿sí? Mutación genética únicamente a nivel de los genes, ¿sí? Específicamente en genes puntuales. Mutación cromosómica a nivel de todo el cromosoma. Prácticamente se ven alterados todos los genes que conforman el cromosoma, ¿sí? Esa es la diferencia. Lógicamente que las mutaciones no siempre suceden de la misma manera. Al ser diferentes tipos de casos, ocurren de distintas maneras, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y ojo con esto. La mayor cantidad de alteraciones pueden ser cromosómicas, ¿sí? En las mutaciones cromosómicas nosotros encontramos, por ejemplo, la inserción, ¿sí? ¿Cuándo nosotros encontramos la inserción? Sí, justamente el síndrome de Down es una cromosómica. Ya les explico por qué. En la inserción, chicos, nosotros vamos a ver que, ojo con esto, este tipo de mutación cromosómica ocurre cuando se adiciona, se inserta, ¿sí? Por eso el nombre, inserción, material genético a un cromosoma, ¿sí? Miren ustedes, ¿qué es lo que ocurre en la inserción? Tenemos el cromosoma 20, el cromosoma, perdón, 4, como pueden observar aquí, y el cromosoma 20, ¿sí? Y vemos cómo esta pequeña área del cromosoma 4 se inserta en el cromosoma 20. Y miren lo que sucede. A eso se le llama inserción. Cuando se adiciona, se inserta material genético de un cromosoma a otro, ¿sí? Ese es un tipo de mutación cromosómica, la inserción, ¿sí? Tenemos otro tipo, la deleción. La deleción es todo lo contrario a la inserción. En la deleción, en cambio, se pierde material genético de un cromosoma, ¿sí? Supongamos que tenemos el cromosoma 4. El cromosoma 4, miren el tamaño del cromosoma 4 incluso, tiene un tamaño considerable. Y cuando ocurre la deleción, se pierde parte del material genético de un cromosoma. Y miren cómo se altera el tamaño. Prácticamente se reduce, ¿sí? En pocas palabras, la deleción es la pérdida, la eliminación de la desaparición de material genético de un cromosoma, lo que altera su tamaño. ¿Por qué? Porque lo hace más cortito, ¿sí? Ese también es un ejemplo de una mutación cromosómica. Inserción, deleción. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí? El otro tipo, ¿no? La translocación. Cuando hablamos de translocación, chicos, estamos hablando de un trastorno o mutación cromosómica que ocurre de la siguiente manera. Para que ocurra la translocación, se rompe un cromosoma. Es como que el cromosoma más o menos se divide en dos. Se divide en trocitos, ¿sí? Y cambian de lugar entre sí. Miren ustedes.
Ahí tenemos el cromosoma 4 y el cromosoma 20, ¿sí? Y observamos cómo esta pequeña parte del cromosoma 4 y esta otra parte del cromosoma 20 se intercambian, cambian lugares entre sí. Y ahí se translocan prácticamente. Translocación es como más o menos un intercambio, por así decirlo, ¿sí? Parte del material genético de un cromosoma se intercambia con otra parte de otro cromosoma. Y ahí sucede la translocación, ¿sí? Eso es un tipo también de mutación cromosómica que ocurre a nivel de los cromosomas, la translocación. Un por si acaso no es lo mismo translocación que inserción, ¿sí? En la inserción solo se pasa parte del material genético de un cromosoma a otro. En la translocación se intercambian material genético de ambos cromosomas, ¿sí? Ahí sucede la translocación. Aquí suele a veces haber una confusión entre translocación e inserción. No es lo mismo, por si acaso, ¿sí? Y por último, tenemos la trisomía. Este también es una mutación cromosómica que prácticamente produce a veces la mayor cantidad de trastornos. En este caso, el síndrome de Down es una trisomía, ¿sí? ¿Qué sucede en la trisomía? Prácticamente lo que ocurre es que tiene 3 copias de un cromosoma en lugar de 2. Yo les dije que los seres humanos somos diploides, ¿no es cierto? Por ponerles un ejemplo, por lo general los seres humanos tenemos únicamente 2 pares de cromosomas, ¿sí? Poniendo un ejemplo que esos son cromosomas. Claro que no son tan así, ¿no? Pero cuando ocurre una trisomía, en vez de 2, tenemos 3 cromosomas. Digamos que por aquí se añade 1. Eso es una trisomía. Por eso se denomina trisomía, 3, ¿sí? Se añaden, por diferentes causas, motivos, material extra a los cromosomas, ¿sí? Y ahí ocurren las trisomías. En este caso, el ejemplo más claro es el síndrome de Down, que muchos, ustedes mismos lo conocen. Sí, el síndrome de Down es una trisomía. Y como ustedes mismos lo dijeron, pues es en el par 21, ¿sí? En el cromosoma 21, ahí ocurre la trisomía, ¿sí? Ocurre esa adición de material genético y se forma el síndrome de Down. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Ustedes, bueno, en este caso ustedes pueden observar cómo los seres humanos somos diploides. Tenemos pares de cromosomas, ¿sí? Par 1, par 2, par 3, etcétera. Hasta el par 22. De ahí el par 23 es de cromosoma sexual. Ya saben, ¿no? XX en los hombres, XY, perdón, me confundí. XY en los hombres, XX en las mujeres. Casi les cambio de sexo. Ahora, en este caso, cuando ocurre una trisomía, por ejemplo, miren, la trisomía en el cromosoma 13, ¿sí? Ustedes fíjense en el cromosoma 13, ¿sí? Aquí ocurre una trisomía. ¿Por qué? Porque se añadió material extra al par 13. Y cuando ocurre eso, se forma un síndrome, que es el famosísimo síndrome de Patau, ¿sí? Ahí se forma el síndrome de Patau, en la trisomía del par 13, ¿sí? La mayor cantidad de síndromes suelen surgir por esto, por las trisomías, ¿no? Pero de ahí las alteraciones cromosómicas y de esta manera, de los diferentes tipos que tenemos, las mutaciones, inserción de lesión, translocación, son causantes de la mayor cantidad de enfermedades, ¿sí? Ahí tienen entonces, chicos, ustedes todos los ejemplos de las mutaciones cromosómicas. ¿Dudas o preguntas entonces? ¿Qué dice? ¿Qué es el síndrome de Patau es un síndrome que aparece en el desarrollo embrionario. Prácticamente desde ahí se desarrolla el síndrome de Patau. Sí, y en este caso, las personas que padecen con síndrome de Patau nacen con este síndrome y los bebés suelen tener, no sé si han visto ustedes este tipo de síndrome, es como que son como cíclopes, tienen un solo ojo y pegados a él tienen las fosas nasales.
Eso es el síndrome de Patau, ¿sí? Es un trastorno, lógicamente, que aparece desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque se desarrolla casi en las últimas estadías del embarazo, ¿sí? ¿Qué más tengo por aquí? Que dice... Si un animal nace deforme, igual, en los animalitos también suele suceder lo mismo. Por mutaciones suelen ser las malformaciones que ellos tienen, ¿sí? ¿Qué más dice? Sí, el síndrome de Patau, no, perdón, el síndrome de superhembra y superhombre son trisomías. Eso ocurre a nivel de los cromosomas sexuales. Por ejemplo, vamos a poner aquí, digamos que, déjenme borrar esto de aquí, ¿no? Normalmente, por ejemplo, el de superhembra, las mujeres son XX. Cuando ocurre una mutación, en este caso también es una trisomía, las mujeres adquieren un cromosoma X extra. Y ahí se forma el síndrome de superhembra, ¿sí? Prácticamente es conocido como el síndrome de triple X, ¿sí? Por si acaso. Pero es porque en este caso se adiciona un cromosoma X extra al cromosoma sexual de la mujer. Eh, Esto le causa a la mujer malformaciones y prácticamente tienden a tener exceso, por así decirlo, de las hormonas sexuales, lo que les causa un desarrollo de caracteres sexuales secundarios excesivamente exagerados, por así decirlo, ¿sí? Suelen ser un poco más altas, un poco más aspectudas y todo eso demás. Eso es el síndrome de superhembra. Lo mismo sucede con el síndrome de supermacho, ¿no? En cambio, en el síndrome de supermacho, el hombre tiene XY en sus cromosomas sexual. Aquí también ocurre una trisomía y se añade una Y extra, ¿sí? Ahí ocurre en cambio el síndrome de supermacho, pero por si acaso no significa que tenga superpoderes, ¿no? En este caso es igual. Hay una exageración dentro de lo que son los caracteres sexuales secundarios de los hombres. Suelen tener más tamaño, más masa muscular, pero no significa que eso quiera decir que tiene superpoderes. No, por si acaso. Ese es el síndrome de superhembra y de supermacho, ¿no? La sangre, el tipo de sangre que me están preguntando algunos, sí depende de un carácter hereditario, ¿sí? Y más que todo, es un solo gen el que expresa el tipo de sangre, ¿sí? Y depende en este caso, cuál sea el gen del tipo de sangre dominante, porque muchos pueden tener del padre o muchos pueden tener de la madre, pero eso depende de un solo gen. Tiene un carácter mendeliano, ¿por qué? Porque solo un gen lo transmite, ¿sí? El tipo de sangre. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos, entonces? ¿No? ¿Todo claro y entendido? Sí, hay otro, como tú bien lo mencionas, este trastorno que es una trisomía del XXY es el síndrome de Klinefelter, si no estoy mal. Y en ese caso, el síndrome de Klinefelter afecta a los hombres, cuando se añade en cambio un cromosoma X extra a los cromosomas sexuales de los hombres. Comúnmente, cuando las personas, bueno, los hombres tienen en este caso el síndrome de Klinefelter,
los hombres suelen tener la presencia de prácticamente una fisonomía como que de mujer, más o menos, ¿sí? Tienen como que caderas anchas, tienen como que brazos muy largos, ¿sí? Tienen a veces también como que el desarrollo de las glándulas mamarias, no me acuerdo cómo se llama eso, pero esas características, ¿sí? Eso es en cambio el síndrome de Klinefelter, ¿no? Muy bien. Eso sería entonces, chicos, todo lo que tienen que saber. Exactamente eso. ¿Sí? No, como les digo, no tenemos que profundizar mucho más en el tema. No es tan complejo tampoco. Solo tienen que conocer e identificar todos estos términos que vamos viendo. Como ustedes bien saben, los temas de biología son 100% teóricos. Entonces, hay que ser lo más puntuales en la explicación para que ustedes puedan ir entendiendo. Porque si les matamos con materia, no sirve de nada. ¿Sí? Si no tienen ninguna pregunta más, pues de mi parte, chicos, para no cansarles más, eso sería todo por el día de hoy. ¿Sí? Espero que les haya servido esta clase. De mi parte, un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy y nos veremos en una próxima clase. ¿Sí? Un gusto y espero que tengan un excelente resto de la tarde, bueno, de la noche, ¿no? Pasen bien, chicos. Cuídense, por favor. Chao.